Señora, señor, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición 1172 de Las Buenas Razones en esta oportunidad en que ya estamos de lleno en el mes de junio. Les cuento, estamos grabando en el día 5 de junio. Este programa está saliendo al aire el día 10. Está faltando agüita para que se lleven los bichos que andan en el aire y que andan, así dicen en el campo, que andan contaminando a la gente. Estuvimos en la edición recién pasada hablando de los cielos de Santa Cruz. Estuvimos con el presidente del Club Aéreo de Santa Cruz, Lautaro Allende Carranza. Un saludo para ti, Lautaro. Nos contaban increíble que uno cuando era niño existía toda esta fiesta que se hacía en los famosos vuelos populares en aquellos años, y bueno, y se ha estado intentando reactivar toda esta situación con el Club Aéreo. Enhorabuena por cada integrante del Club Aéreo de Santa Cruz. A Daniel Rocco, un saludo para ti, Daniel, que por ahí nos estuvo contando que estuvo viendo el programa. Estimados televidentes, decía yo, edición 1172. El fin de semana recién pasado acaba Chile de celebrar el patrimonio, nuestro patrimonio. Qué bueno que se realicen estas fiestas y se recuerde el patrimonio una vez al año. ¿Y por qué? Porque nosotros somos muy buenos para copiar y para que no se invadan cosas que no nos pertenecen. Cosas, yo siempre digo, citando el ejemplo, si a mí me ofrecen un hot dog y una empanada, prefiero la empanada, pero la empanada es nuestra. Me gusta la empanada cuando chorrea en la mano. Nos gusta a nosotros también adquirir costumbres, modos, formas, maneras, como quiera llamarle, que no nos pertenecen. Y por eso que el Día del Patrimonio hay que recordar no tan solo los edificios, no tan solo la arquitectura que tenemos, hay gente, hay patrimonio viviente que también es importante. Y yo quiero hablar del patrimonio en esta oportunidad. El fin de semana pasado lo acabamos de celebrar. ¿Y quién mejor que este hombre? Es un historiador, es un hombre que ha sido un conservador, un hombre que entiende de historia, pero más que entender de historia también trabaja resguardando y tratando de hacer prevalecer lo que las generaciones que vienen, y ya las que están y las que van a venir, tienen que cuidar. ¿Por qué? Porque jamás hay que olvidar de dónde venimos. Para hablar del patrimonio y también algunas otras cosas, el Museo de Colchagua, a través de su conservador, don Marcelo Santander Vargas. ¿Qué tal, Max? Mucho gusto, muchas gracias Viejo querido, por la oportunidad. Estuviste en enero, me decías, Max, ¿hace cuánto fue la última vez? Estuvimos en enero, en pleno verano. Sí, en pleno verano estuvimos. El tiempo pasa rápido. ¿Te das cuenta? Uno se da cuenta cómo... Bueno, y usted medio desaparecido también, pues, amigo mío. Desaparecido porque, bueno, como tú sabes, nosotros seguimos trabajando en el proyecto que yo te contaba, que es el museo que está... En el buen sentido de la palabra, desaparecido. Desaparecido en términos de trabajo, básicamente. Claro, sí, claro. Nos perdemos en el trabajo. Estamos ahí abocados al proyecto Chiloé todavía, no hemos terminado, estamos en pleno desarrollo, estamos entrando en las etapas finales, ya en las etapas decisivas del museo, con buenos auspicios, con buena crítica hasta ahora, y ojalá que eso se mantenga. En general, esto no está abierto al público, pero algunos especialistas ahí, gente vinculada, ¿no es cierto?, a este tipo de trabajo, a la museografía, a la museología, que han tenido la oportunidad de ver el museo, han quedado gratamente impresionados con lo que se está haciendo. Incluso yo he escuchado por ahí gente que ha ido para allá, que ya lo conoce, aunque no está terminado, como tú bien dices, que es más lindo que el Museo de Colchagua. Algunos dicen por ahí, no lo sé. Bueno, yo no entiendo eso, Marcelo, pero porque son dos cosas muy distintas. Bueno, es un museo, son muy parecidos, pero la temática es muy distinta una con la otra. La temática, claro, en el fondo la intención y la idea de mostrar en Chiloé son vincularlo, obviamente, a todo lo que es la historia, a la tradición, a las costumbres propias del pueblo de Chiloé, del acontecer histórico, de lo que ha ocurrido allá, y de sus tradiciones, que son increíbles, en todo caso, y que una sociedad aislada que durante muchos años que desarrolló una idiosincrasia muy particular, con gente que tiene un carácter bien especial en Chiloé en general, así que tratando de mostrar eso, reflejando eso, pero fíjate que de alguna manera siguiendo la impronta también de lo que hemos hecho aquí en Santa Cruz, es decir, ampliando el universo también para que el visitante que llegue a este museo pueda tener un poco el mismo concepto en el fondo que nosotros hemos desarrollado acá, es decir, partiendo de lo más antiguo y ahí entre la formación del universo, el planeta, la Tierra, todo esto va a introducir al visitante en términos del conocimiento histórico, geológico, paleontológico, pero después entramos a los temas puntuales que tienen que ver con Chiloé. Con Chiloé y su conquista, pero tú tienes razón cuando dices que el pueblo chilote es como un pueblo duro en el sentido, porque bueno, muchas veces han sentido solo, relegado y como abandonado por allá en la isla, lo que les pasa a los Rapa Nui también, pero es territorio chileno, eso nos pertenece y hay que salvaguardar. ¿Tú estás de acuerdo con el puente o no estás de acuerdo con el puente?
Chiloé, bueno, pertenece a la soberanía a partir de 1826, claro. hemos comentado. El Chilote efectivamente tiene un carácter bien especial. Yo creo que ellos, principalmente, a veces nunca se han sentido muy vinculados al continente, se han sentido un poquito desplazados. Primero soy chilote y después soy chileno. Claro. Ahora, eso mismo, bueno, yo no sé, uno tendría que ver el tema del puente como a quién le conviene, es decir, claro. si a ellos les conviene en términos de que les genera conectividad. Claro, les va a generar de todas maneras. Ahora, hay opiniones como en todos lados, disidentes en esto. Entonces, claro, algunos son partidarios del puente, otros no. Los partidarios obviamente porque genera esto, la conexión con el continente, la rapidez, por ejemplo, para tener una asistencia médica de salud, urgencia, claro, en los centros más importantes, que generalmente están al otro lado del continente. Pero ahí está la parte contraria. Entonces, oye, ¿por qué en vez de invertir en un puente, mejor no invierten en centros médicos aquí en la isla, traen mejores médicos para acá y nos evitamos esto de ir a verlo a ustedes? Pero ¿quién va a invertir? A ver si ahora la cuestión todo es plata, pues Marcelo. Obviamente. Sí, ¿para qué vamos a decir? ¿Para qué vamos? No, ¿por qué no hacen un hospital mejor? Nunca van a hacer un hospital mejor que en Puerto Montt. Puerto Montt hay gente. Y políticamente no va a ser conveniente hacer... En todo caso, mira, respecto al tema de la salud, pareciera, por lo que yo he escuchado comentarios, que hay buenos hospitales en ciudades como Ancú y Castro. Lo que pasa es que lo que falta, bueno, es una realidad general en Chile, en todas partes. Especialistas. Faltan especialistas. Entonces, si tenía una enfermedad, digamos, compleja, que requiere una asistencia un poquito más desarrollada, obviamente tenéis que buscar en otro lado. Por eso les ha ido bien a los venezolanos, médicos y colombianos aquí, que ni siquiera, perdónenme, lo digo con el cariño que les tengo, nunca habrían ganado las lucas en su país las que están ganando aquí. Aquí en Chile no hay especialistas, son muy pocos los especialistas, y por Dios que les ha ido bien y enhorabuena que vienen a contribuir y a aportar, porque en Chile no hay especialistas, faltan muchos, aquí cuesta encontrar de repente un otorrino, cuesta encontrar gente especializada en ciertas materias, sí. Y menos se van a ir para allá, para Chiloé, pues viejo, claro. Cuando el venezolano, por ejemplo, o el caribeño, está muerto de calor, compadre, que se va a ir a una isla donde llueve, donde hace frío. Sí, cierto. Pero, oye, pero pese a eso han llegado igual, ¿eh? No, sí, no me cabe duda. No sea igual. No me cabe duda, enhorabuena por eso. Claro. Pero Marcelo, de una u otra manera, bueno, ¿tú cómo concibes esto del patrimonio? Bueno, como decía alguien hoy día, el Día del Patrimonio no existe, ¿no es cierto? Claro, el Día del Patrimonio porque el patrimonio está vigente permanentemente. Claro, entonces, claro. Bueno, pero como todas las cosas se inventan, ¿no es cierto? Se crea un día especial para darle mayor énfasis y mayor auge al patrimonio. Y bueno, por último, qué bueno que sea así, porque eso trae a la memoria y refresca a la gente, ¿no es cierto?, que tenemos patrimonio, que todavía nos queda algo. Exacto. Y que vale la pena especialmente, y la preocupación es cuidarlo, conservarlo, que es donde apuntan en general los especialistas y los museos, en el fondo. Es que se va cuidando, se tiene que cuidar, claro. Porque estamos generando patrimonio siempre. Porque esta generación, imagínate nosotros, ya cuando nos estemos 100 años después, la gente se va a acordar. Porque de repente hay gente que tiene, perdóname Marcelo, tiene el talento para toda esta cuestión. Un día Carlos Cardún me dice, oye, son más de 20 años que tú tienes, que un saludo para don Carlos, hoy día en la mañana estuve con él, son más de 20 años que tú tienes de esta zona metidas en el bolsillo en un programa que se llama Buenas Razones. De repente podéis meter esos programas en la cápsula del tiempo, yo te tengo una caja fuerte, me dice, ¿y por qué don Carlos? Viejo, que tú no piensas que a lo mejor van a pasar 100 años, quizás que va a pasar en la historia, y vamos a ver cómo era Santa Cruz, quién eran los personajes de Santa Cruz, y están ahí los programas. Buenas Razones, parte del patrimonio en el futuro, sin duda que va a ser así. Pues, más digo, yo no digo eso, no estoy diciendo que lo reconozcan. Pero por supuesto. Pero es que Marcelo, por ejemplo, el trabajo que tú has hecho, tú que entiendes de eso, porque te digo Carlos Cardún, ¿qué te quiero decir? Porque cito el nombre de Carlos Cardún, porque hay gente que tiene el talento, para ver más allá. Pues cuando vino la cuestión de los mineros, un día yo lo veo sacándose latas de atún de los bolsillos, y le digo, ¿de dónde viene? De allá de la mina, pues. Y estas cuestiones estaban botadas, pues. Claro, y son las minas, son las latas de atún que comían los mineros cuando estaban atrapados. ¿Te das cuenta? ¿A ti se te habría ocurrido? A mí jamás se me habría ocurrido. Claro. Entonces hay gente que tiene el talento para conservar ese patrimonio. Sin duda. Pero también, Marcelo, si esa gente no tuviera brazos derechos como Marcelo Santander, poco sería, pues viejo querido. Yo sé que tú eres una persona humilde, pero tú eres el gran arquitecto de esa cuestión. Bueno, nosotros hemos seguido, como te he comentado, siempre trabajando nomás y siguiendo un poco la inquietud de ahí de don Carlos, especialmente que ha tenido la visión, obviamente, de ir desarrollando una serie de instancias vinculadas al patrimonio, cosa que no hace prácticamente ninguna persona, menos casi ningún empresario, porque los empresarios prefieren invertir, siempre te he dicho, sus recursos en más recursos, en más empresas, ¿no? Es que la cultura genera muy pocos recursos. Pero esto es una inversión en otro tipo de cosas. Y eso yo creo que lo destaca él
lo posiciona también como un empresario vinculado con la cultura. Y además único en su género hoy día en Además, Chile. O sea, ¿quién hace lo que hace don Carlos en realidad? Ese es el tema. Entonces, andar preocupado de generar museos, generar cultura, generar así preocuparse porque los jóvenes especialmente reconozcan esto y se transmita esto de generación en generación de tal manera que no se pierda esta cadena de tradición y de continuidad que debiera existir. Y no es solo por tener, pero déjame decir las cosas como son. Sí, hay muchas fundaciones que lo hacen por descontar impuestos, pero aquí la Fundación Cardún Viejo Querido, ¿cuántos museos no tiene, cuánta cosa cultural no ha hecho y que se salta a la vista? Está todo ahí. ¿Te das cuenta? No, es más, en ese sentido, don Carlos, te digo... ¿Y el legado que está dejando? Él empezó a vincular, yo creo que toda una vida estaba vinculado al tema de la cultura, pero... obviamente que tener algo de recursos le ayudó mucho a poder generar instancias distintas y diferentes, y eso lo hizo antes incluso de que existiera la Fundación Cardún como tal. La Fundación vino a nacer después en el tiempo, sí. Cuando ya el museo, incluso el Museo Colchagua, sí, ya estaba funcionando. Entonces hay todo un tema ahí donde él desarrolló esto de costo propio, básicamente, de sus empresas, de llevar adelante todos estos museos. Llevamos ya con el de Chiloé, van a ser 6 museos, o sea, te digo, una cosa inédita. Pero son museos de primer nivel, ¿ah? No, ojo, perdón, discúlpeme, no es que yo quiera mirar en menos las otras cosas que llamamos museos, porque esto es privado, estoy de acuerdo. De repente cuesta conseguir un recurso, un apoyo del Estado, porque la cosa es privada, pero usted entra al Museo Colchagua y se va a dar cuenta el tremendo patrimonio que hay ahí, pues viejo. No en cuanto a lo económico, ahí está el piano de Bernardo Higgins, pues compadre. Ahí está, lo conversado hoy día en la mañana con Carlos Cardún, ahí está el acta de la primera Junta Nacional de Gobierno. La instalación de la primera Junta. De la instalación. Y una cantidad de Mateo y Toro Zambrano, las firmas de ellos están ahí, las originales. Sí. Mira el tremendo legado que está dejando Carlos Cardún y el Museo Colchagua. Así es. No solamente la parte histórica, sino que tiene muchos elementos que tienen que ver con el contexto arqueológico, aquí mismo de esta zona, claro. Con lo que significan, ¿no es cierto?, los sitios arqueológicos que están cercanos, como San Vicente aquí, Tahuatahua. Donde ahí estaba la laguna San Vicente. La laguna, y tiene que ver con una ocupación muy temprana, un poblamiento original, inicial del hombre en Chile y en América, que estamos hablando de 10.000, 12.000 años atrás. De eso quiero hablar, Marcelo, pero déjame saludar a mis patrocinadores porque yo me entretengo, porque es tan interesante esto, estimados televidentes, que sobre todo las generaciones, por favor, hagamos prevalecer, que prevalezca nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestra idiosincrasia, y eso tenemos que hacerlo muy responsablemente. Qué bueno todo lo que nos sirve de afuera, pero primero somos chilenos, somos colchagüinos, somos de aquí de Santa Cruz, somos de esta larga y angosta faja de tierra, que como siempre digo yo, Marcelo, que se agarra el Pacífico quiero decir que se agarra del Andes para hundirse en el Pacífico. Es Marcelo Santander Vargas, historiador, conservador del Museo de Colchagua, por 1172 ediciones para usted. Nuestra mejor y más cordial bienvenida. Desde el Gran Valle de Colchagua, estimados televidentes, desde donde se producen los vinos más ricos del mundo, desde Colchagua. ¿Qué es lo que significa Colchagua? Donde pululan renacuajos, hasta donde yo entiendo. Ya lo voy a preguntar a Marcelo Santander. A través de Santa Cruz Telecanal Chepica Televisión, a través de Colchagua TV San Vicente Santa Cruz Chepica también. Estamos por Mundo Pacífico, señal 2 en Colchagua y Cardenal Caro, y además por Mundo Go, señal 234. Desde el radio, desde Copiapó hasta la Isla Grande de Chiloé, nuestras redes sociales, estimados amigos, nuestras redes sociales en Facebook, A la Guaite Sin Censura, nuestra página principal, Buenas Razones YouTube, Buenas Razones en Facebook. De alguna u otra manera nos pueden ver a ustedes que nos sintonizan, estimados televidentes, y permíteme un poquito, Marcelo, porque tengo que hacer un comentario. Lamentablemente, estimados televidentes, la semana recién pasada dejó de existir un señor que estuvo aquí hace 1 o 2 años, van a ser un candidato a concejal. Me refiero a Danilo Madriaza Barraza, que paradojalmente esto fue la madrugada del día lunes, fue del sábado para el domingo para el lunes de la semana anterior. Y sabe, estimados televidentes, que yo me encontré con él, entre paréntesis, el día jueves, antes de que pasara toda esta situación, cargando combustible. Por ahí cruzamos
palabras, 2-3 minutos, nos enteramos de la partida. ¿Y por qué quiero tocar el punto? Porque estuvo aquí en la edición 1151, aquí estamos viendo imágenes. Yo quiero rendirle un humilde homenaje a Danilo, tomó una decisión drástica. Esto aconteció en Los Maitenes. Yo quiero enviarle a su mamá, a Liliana, quiero enviarle un saludo a Juanito, en fin, a toda la familia Laura, por esta irreparable pérdida. Sus funerales se realizaron aquí en Santa Cruz. Su velatorio fue en la población Pablo Neruda, en la sede social. Luego se trasladó su cuerpo hasta la capilla del Buen Pastor, ahí en la Villa Las Garzas, en la calle, bien digo, Fernando Cancino, y su cuerpo fue trasladado, ahí estamos viendo imágenes, fueron para ser incinerado su cuerpo en Rancagua. Entonces, yo simplemente referirme y hacerme la gran pregunta: ¿qué está pasando sobre todo con la juventud? Aunque Danilo ya tenía más de 30 años, porque poco tiempo antes, y le voy a preguntar a mi invitado qué opina también, un muchacho ahí, un TENS de la municipalidad, quiero decir, del Hospital de Santa Cruz, que también tomó una drástica decisión y decidió partir. Lo conversé con Alejandro Mujica, psicólogo, hace pocos días atrás. Vamos a hacer un programa para hablar de estos temas que a nosotros que estamos adultos nos pegan, porque nuestra juventud quizás no fue tan fácil, pero tampoco éramos tan débiles, porque esta es una cuestión que tiene que ver con la percepción que tengo de la vida. No sé si el mundo, por esta cosa, está más exigente, los chicos se exigen más, se frustran más fácilmente. Se lo voy a preguntar en su momento al psicólogo. Y a través de Danilo, yo quiero decir, a través de la familia de Danilo, quiero rendirle este homenaje. Ahí estamos viendo imágenes, sobre todo el programa en que estuvo, él fue candidato por el Partido Republicano, aquí en nuestra ciudad en la última elección municipal. Danilo, donde quieras que estés, viejo querido, y esas cosas que pasan. Yo estuve con él un día jueves, me encontré cargando combustible en la gasolinera, y el día sábado, domingo, toma esta decisión y decide partir. Entonces, donde quiera que estés, Danilo, que estés bien, viejo querido, y nada, Juanito, Laura, Liliana, y para todos ustedes, nuestras sinceras condolencias. Además partió don Humberto, y a propósito de patrimonio, don Humberto Ortiz, un taxista de toda, estamos viendo imágenes de don Humberto Ortiz, de toda la vida, pues. ¿Quién no conoció 88 años? Yo quiero enviarle un especial cariño, un especial abrazo, un especial besito a Gloria, que todos conocemos la historia de Loreto, la hermana de Gloria, que murió en un accidente cruzando un paso peatonal ahí en Sanfurgo, la atropellaron, etcétera. Pero don Humberto era hijo ilustre. La municipalidad decretó un duelo comunal de 3 días, porque era hijo ilustre. Yamil estuvo presente, en fin. Entonces, Gloria, para ti, vaya nuestra condolencia, vaya nuestro pésame. Marcelo, no soy muy amigo de ir a los velorios. A mí me gusta recordar a la gente cómo era. Nunca veo un féretro, no porque me dé miedo, sino que me quiero quedar con la imagen de tal cual era la persona. Que muchos lo conocieron, que no conocieron a Humberto. Y perdónenme que me vaya con esto, ya que hablamos de patrimonio, si era hijo ilustre, porque ¿quién no conoció? Yo de niño, de toda la vida, pues viejo. Es como era hablar del Cuartito Azul. ¿Tú conociste el Cuartito Azul? No. A don Segundo Catalán, que era bombero, además que don Segundo también. Sí, lo conocí. Sí, es de esa generación, pues don Humberto es de esa generación. Sí. Un poquito más nuevo, diría yo, pero don Humberto todo un personaje, una gran persona, un tremendo ser humano y un hombre tremendamente servicial. Sí. Entonces, Gloria, vaya para ti, su hija que le sobrevive, para tu descendencia, para todos ustedes, para la familia, desde las buenas razones, son nuestras sinceras condolencias. Discúlpame, Marcelo, pero ahí tenemos patrimonio. Sin duda, no, yo me adhiero obviamente las condolencias para los hechos de esta semana, que han sido un poquito trágicos para la comunidad santacruzana, con gente que era vinculada, gente joven sobre todo. Al hospital, mira, un TENS del hospital, por ejemplo. Claro, muchachos jóvenes que lamentablemente ¿Qué está pasando, Marcelo? ¿Qué crees tú que está pasando? ¿Por qué los chicos? Mira, yo hablé con Alejandro Mujica, el psicólogo, que me dice, Max, es un tema, pero espinoso, escabroso, hay que hablar de este tema, porque hay mucha gente que se frustra a los chicos fácilmente. Claro. Pareciera que sí, pareciera que esta sociedad hoy día de estas jóvenes tienen más problemas que los que tuvimos nosotros en alguna oportunidad, pese a que las dificultades eran diferentes, claro, es distinto. Hoy día pareciera que está todo dado para que ellos puedan dedicarse a estudiar y sacar adelante alguna carrera, pero parece que hay factores de por medio que también están ahí influyendo de alguna forma para que lleguen a situaciones de repente de estrés y que los hace tomar decisiones que obviamente pueden rayar a veces en cosas medio trágicas. Y además, no deberían ocurrir, sin duda. Y además nos estamos convirtiendo en una población de viejos. Yo te contaba el otro día, no sé si era a ti o algo, lo decía aquí en el programa, que para el año 2028, según las estadísticas, se van a inscribir en Chile más defunciones que nacimientos.
Claro, es una realidad que se viene dando ya hace algunos años y que uno lo percibe básicamente con la juventud. Hoy día ¿Tú tienes nietos? Sí, muy poco, porque producto de lo mismo. Claro. O sea, hoy día los muchachos, los prefieren jóvenes, adoptar una mascota. claro, no tienen hijos, se emparejan, muchos ya no se casan, y en vez de tener hijos prefieren efectivamente tener una mascota porque pareciera que es más fácil para ellos desarrollarse en otro tipo de cosas y no comprometerse con la familia, con la descendencia, a ese extremo. Entonces, bueno, son criterios distintos, yo no sé si... pero también está este fenómeno en que el Estado yo creo que debería tomar un rol también importante como para hacer vislumbrar que esta sociedad está entrando en una situación de crisis y esto perdura en el tiempo, sin duda podría afectarnos en el futuro. Pero, Cristian, ¿a qué te refieres tú en el sentido de que, claro, para mí es una crisis que un chico a los 14 años ande delinquiendo, andan haciendo portonazos? Para mí algo está pasando en la sociedad, algo que tiene la sociedad que pasa con ese chico que en vez de 14 años, que debería estar en el colegio, debería estar sentado en un aula de clase, anda arriba de un auto haciendo portonazos. Claro, no, la crisis la veo yo, te digo, en el sentido de que si nos vamos envejeciendo como sociedad, bueno, en el futuro no muy lejano, probablemente no va a haber jóvenes ni gente que asuma los compromisos de sacar adelante lo que significa la responsabilidad de un país, claro, en términos de trabajo, en claro, términos de lo que hay que hacer. Ahora, puede ser que a lo mejor esto, como hoy día estamos evolucionando también con la tecnología, y hoy día hay una inteligencia artificial que parece que nos va a manejar en el futuro. No, pero la inteligencia artificial no te va a hacer abuelo. Entonces, claro, no va a hacer. Pero te puede ayudar a manejar la vida, o tal vez complicártela. Eso está por verse. Yo sí, eso, claro. Cuidado con eso, porque no todo es jauja, no todo es fantástico, también tiene sus contras, toda la inteligencia artificial y hay que saberlo manejar. Pero Marcelo, no, faltan niños chicos, faltan cabros chicos que andan jugando en los parques, en las calles, caminando. ¿Te das cuenta? Claro. No está faltando eso, ya pues chiquillos, a ponerse las pilas, si no se trata de traer hijos al mundo y dejarlos a que se críen solos. Sí. Pero ahora como que son todos más calculadores. No, primero tengo que sacar el título, después tengo que hacer esto, después tengo que hacer lo otro, compadre, y no te vayas a hacer, no puedes llegar a ser abuelo de tus hijos. Oye, estaba pensando en las políticas que impulsan a veces los chinos, que a veces contraen el crecimiento, digamos, con control de natalidad y después cuando tienen menos los fomentan para que la gente pero y ahora, los premian. Ahora sí, pues ahora los premian. Claro. Porque hasta hace poco, no, será una década, que tenía la ley que los chinos no podían tener más de un hijo. Sí. La acabaron esa ley. Ahora sí pueden tener, creo que 2 y hasta 3. Pero el país más poblado se convirtió en India ahora. Pero, sí, claro. Bueno, pero en todo caso los chinos son 1.300 millones de habitantes, no, viejo. Por supuesto, un país gigante además en términos de territorio y de población. Pero digo yo, tal vez si nos está obligando tal vez en el futuro a que el Estado tal vez tome políticas que puedan impulsar a lo mejor la natalidad, tal vez, por decirlo de alguna forma. Dar un premio por hijo nacido. Ojalá que no se llegue a eso. Porque bueno, ojalá que no, pues. La idea es que esto sea natural, pero... Pero es que, Marcelo, es que yo te digo, yo quedaba de una pieza. En el 2028 estamos en el 26, vale decir, en 2 años más, en menos de 2 años, cuando tengamos que hacer la estadística de lo que fue el año, que hubo más inscripciones de defunciones que de nacimiento. No, pues viejo, entonces, ¿nacerán 1.000 niños en Chile ahora en el año? Ni idea, discúlpenme, no desconozco ese número, pero tienes toda la razón. Interesante fenómeno y para discutirlo, analizarlo con la gente ahí que tenga, digamos, el conocimiento en la materia y que tenga la estadística a la mano. Pero es una conversación interesante, que vale la pena tenerla. Totalmente de acuerdo contigo. Pero vamos a lo que nos convoca, Marcelo, discúlpenme. Sí. Marcelo, ¿cómo estás viendo lo del patrimonio? Bueno, sin duda, como te digo, que haya preocupación por el patrimonio y que haya gente que se preocupe del tema. Nosotros, obviamente, como museo, como institución, hemos estado preocupados del patrimonio desde siempre. Siempre estamos ahí tratando de desarrollar proyectos, crear cosas nuevas y tratando de poner en valor este patrimonio que tenemos, que cada vez más escaso, pero que tratamos de conservar, investigar, difundir a través de los museos. Vamos a ver unas imágenes de Carlos Cardona ahí porque... Y la municipalidad decretó patrimonio, que para mí ya lo era hace mucho tiempo. Uno cuando piensa en Santa Cruz piensa en el Carillón. Pues. Claro. Automáticamente uno trata de buscar bonito el Valle de Luz cuando uno mira la Alajuela, pero Santa Cruz, el Carillón, compadre. Sí. El Carillón. Y eso es una cosa que hizo don Carlos Cardundicún. El Carillón marca una presencia, obviamente, claro, aquí en la plaza, en el centro de la ciudad. Es sin duda un ícono representativo. Es un ícono, claro. De Santa Cruz ya de muchos años, pues claro, traído, ¿no es cierto?, por instancia de don Carlos Cardundicún. Y un hallazgo para su época, entiendo, porque esto no son muy comunes, este tipo de maquinaria, y ahí ha quedado. O sea, tal vez puede que le haya faltado de repente un poquito de mantención en el tiempo, pero ¿quién no recuerda cuando esto marca las horas? Pero se supone que esta hora está funcionando. Claro,
y lo identifica, ¿no es cierto?, a la ciudad como ocurría antiguamente a lo mejor con las iglesias, las catedrales, las campanas de la iglesia, que marcaban las horas, ¿no es cierto?, y que marcaban el ritmo de una ciudad, el ritmo antiguo, de cómo se vivía con esa calma, ¿no es cierto?, claro, de la época medieval, si tú quieres, donde la forma de vida era muy distinta. Hoy día a veces entre la vorágine del vehículo a lo mejor ni se escucha. Marcelo, mira lo que me hiciste acordar. Yo vivo siempre en el sector centro de la ciudad, pero sabes tú que las noches de Año Nuevo eran dos cosas características de las noches de Año Nuevo, sobre todo Año Nuevo, ya que hablamos del reloj, y de la Navidad. Escuchar, todo el mundo escuchando a Jorge Villalón. En la noche de Navidad, porque don Jorge hacía los programas en vivo, yo creo que vivía en el sector céntrico, esperaba las campanadas del Carillón a las 12 de la noche. Ya. Y yo siempre decía, a ver, ¿a qué hora empieza don Jorge? A ver quién se va a adelantar o van a salir juntos. Y de repente eran 2, 3 segundos, 5 segundos que se empezaba el reloj o empezaba Jorge Villalón, porque todo el mundo en la radio, en la calle, escuchaba la radio. Escuchaba a Jorge Villalón con su programa. Jorge hacía los dos programas en directo, siempre lo hizo en vivo y en directo, nunca lo grabó. Y era el Carillón. Yeah. Y hubo harto tiempo porque ese es un mecanismo de relojería, pues, viejo. Y ya hay piezas que hay que mandarlas a hacer. Efectivamente. Y ahora se acaba de decretar patrimonio de la ciudad. Claro, yo cuando pienso en Santa Cruz pienso automáticamente en el Carillón. Y tú que cuando andas afuera muestras el reloj porque es un orgullo el reloj. Claro, ¿no? Y como te digo, aquí en general aparece siempre en cualquier documental, reportaje que se haga sobre Santa Cruz, inevitable el Carillón ahí en la plaza. Bueno, y el museo se está transformando en lo mismo. Sí, de alguna manera. Aunque hubo que reconstruirlo por el terremoto, pero don Carlos siempre ha tratado de prevalecer la línea arquitectónica colonial que había siempre en Colchagua aquí en... Claro, la tradición, ¿no es cierto?, de la arquitectura propia del campo chileno, que los terremotos se le han ido de a poco devorando, claro, pero algo queda todavía y lo poco que queda por lo menos vale la pena recuperarlo y rescatarlo, que es lo que se ha hecho en cierta forma con el Museo de Colchagua, porque el terremoto, el último, causó graves destrozos. Sí, claro, fue 8,8 pues. Y bueno, ahí tuvo la habilidad, ¿no es cierto?, don Carlos, de recuperar y guardar aquellos materiales originales para poder después restaurar y volver a reposicionar de alguna manera las paredes, los muros, y que no perdiera esa estética que ha tenido siempre la casa tradicional de Santa Cruz o Colchagüina. Y ahí está el museo, y para la gente que llegaba antes del terremoto y los que vienen después no notan la diferencia que puede haber, que en general no es una diferencia estética, a veces es una diferencia de materiales que no se aprecia a simple vista. Claro. Pero ahí está el museo con sus características muy propias y manteniendo esa fisonomía todavía de casa o de pueblo antiguo. Yo sé que es muy difícil para ti como conservador, porque tú has sido el arquitecto, el ejecutor de poner todos estos 6 museos que ya con 6 van a hacer con el de Chiloé. Pero si yo tuviera que preguntarte, Marcelo, la pieza más, no sé, que le tienes más cariño, que le tienes más especial cariño a las que hay en el museo, que son tantas. Algo que tenga que ver con el patrimonio, con lo nuestro. Yo te hablaba recién del piano O'Higgins, que está ahí. Claro. No, una pieza emblemática, sin duda. Que es una pieza, por favor, eso es patrimonio. Sin duda. Claro. En la misma acta que tú mencionas, que además son muy escasas, no hay documentos originales casi del acta de instalación de la primera junta. Estimado televidente, es que esa acta esté ahí en el Museo de Colchagua. El acta de constitución de la primera Junta Nacional de Gobierno. Que la tengan aquí, oye. Bueno, eso es una casualidad y un gran acierto, ¿eh? Porque eso tiene que ver con una cosa accidental, es decir, que no es que don Carlos haya salido a buscar el acta y la haya encontrado. ¿Ya? ¿Cómo fue eso? No, esto tiene que ver, mira, con un contexto que se daba hace algunos años atrás, cuando don Carlos tenía un asesor histórico. Estamos viendo fotos del acta. Y este señor, que sabía mucho del tema de historia, ¿ya? Muy ilustrado él, ya falleció, pero siendo asesor, él siempre estaba pendiente de cuando en esos años, estaba hablando de unos 30, 40 años atrás, habían casas de remates todavía en Santiago donde se remataban antigüedades. Ya. Y él estaba pendiente. Entonces, en alguna ocasión le dijo, mira, Carlos, rematé, porque él iba a estos remates, y mira, rematé un legajo de documentos antiguos, sin saber qué había. Lo que había ahí. Claro, se remató como alguien dijo, mira, hay un montón aquí de documentos antiguos, ¿alguien da algo por esto? Okay. Claro, yo dije, ahí se fue, bueno, no hubieron muchos postores, parece, y él sacó fácilmente esto. Y se lo lleva, y él, como era muy acucioso, empieza a revisar y se lleva la sorpresa, no sé si de su vida, pero una tremenda sorpresa para él, cuando descubre que venía el acta de instalación de la primera Junta de Gobierno, un documento original
que son absolutamente escasos y hay un par de ellos conocidos nomás hoy día, el que está en el Archivo Nacional y este que apareció después en este legajo de documentos. Entonces llega muy contento después a mostrárselo a Carlos. Le dice, pucha Carlos, mira lo que encontré. Y ahí pasó a ser la joya de los documentos históricos del museo. Es uno de los documentos más importantes, hoy día ocupa, y tú te lo estás mostrando, en una vitrina del Museo de Colchagua, en un lugar central, como un elemento valioso ahí que tiene que ver con la historia y la independencia de nuestro país. Cosas así, ¿te fijas? Pero no, eso es así que es un tremendo patrimonio, pues viejo. Claro. Tener el acta de la constitución de la primera junta, ahí está la firma de Mateo de Toro Zambrano. Y qué bueno que no se haya perdido. Vicente Pérez Rosales. Que estaba ahí, que no se perdió en el tiempo, porque muchas veces, a veces por desconocimiento, a veces la gente, papeles viejos los tiran al fuego, los botan, y nadie a veces no tiene la preocupación de ver qué es lo que hay en eso. Y este señor, que era muy acucioso, logró recuperar para nuestra historia y afortunadamente para el museo hoy día este documento ahí que está en el Museo Colchagua. Como tantos otros. Por ejemplo, Marcelo, ahí está una guerrera de Manuel Rodríguez. No, de Manuel Rodríguez no. ¿O de Carrera? ¿Y quién es? No, hay una casaca de cazadores atribuida a Ramón Freire. Ramón Freire. Está atribuida. No sabemos exactamente si es, pero más o menos corresponde a la época. Pero hay documentos escritos, yo he visto cartas originales. Por ejemplo, está lo que sí hay importante es la banda presidencial de José Miguel Carrera. Eso sí está ahí también, en la vitrina, claro. No sé si lo has visto tú, pero sí, claro. Está justo frente a la Acta de Independencia en una vitrina. Y eso también es re importante. Y esa sí también fue recuperada muy casualmente. Fíjate que eso estaba en Argentina. ¿En Argentina? Manuel Rodríguez, perdón, José Miguel Carrera tenía muchos vínculos con algunas familias argentinas y él viajaba mucho a Argentina. Y lo mataron en Argentina además. Y claro, entonces dentro de estas amistades tenía una familia muy cercana a la cual en algún minuto él dejó pertenencias personales, cuando andaba en la búsqueda de embarcación y viajó a Estados Unidos para traer unos barcos cuando quería participar de la independencia de Chile. Y en esos trámites en general dejó en custodia en una casa de una familia algunos objetos personales, que nunca pudo recuperar porque poco tiempo después fue tomado prisionero y fusilado en Mendoza. Claro, porque andaba con los montoneros, lo acusaron, vaya a ser verdad o no vaya a ser verdad, pero bueno, había que acusarlo de algo. Y esa familia, fíjate, guardó estos elementos y después no recuerdo bien las coincidencias exactas de por qué hace algunos años atrás se contactaron con don Carlos y él recuperó esto y para nuestro país, para nuestra historia, y está también hoy día en una vitrina en el Museo Colchagua. Así se van dando los hechos y así se ha ido formando un poco la historia y el anecdotario del museo también. Sus colecciones, ¿no es cierto?, son los que le dan el trasfondo, lo que lo hacen importante, no solamente la museografía, que es los objetos en términos de colores, de vitrinas bonitas, pero también el contexto que hay detrás de cada uno de ellos, y es lo que nosotros llamamos patrimonio, lo que tú mencionas. Claro, porque yo estoy de acuerdo con que esto de repente se celebra el Día del Patrimonio, sobre todo para los jóvenes que vayan a visitar los edificios, que vayan a la iglesia de San Francisco, ahí en la Alameda, que es un edificio patrimonial, que esa iglesia sí que tiene más años que una bandada del oro, aunque esa fue la que se quemó. No, la de compañía fue la que se quemó, la de la compañía. Sí. No, pero la iglesia de San Francisco ya viene del siglo XIX, si mal lo recuerdo. Probablemente está dentro, sin duda de la época colonial, como hay algunas iglesias coloniales. Lo que más abundaba en la época colonial eran iglesias, precisamente en las ciudades americanas, en todas las ciudades, porque la iglesia que viene de España, ¿no es cierto? Así es. Y la evangelización es fuerte, muy marcado en la época de la colonia. Y si tú has estado, yo te comentaba en la ciudad de Cusco, por ejemplo. Sí, claro. La iglesia, cada media cuadra tienes una iglesia. Una frente a otra. Claro, entonces era el afán ese misional que existía por llevar la doctrina a todos los indígenas y evangelizar a la población en forma lo más rápido posible. Lo de Cusco no es nada, Marcelo, que estén frente a frente, ahí una al lado de la otra. Claro. En Puebla, México, que para la gran sorpresa tiene una tremenda catedral, estimados televidentes, algún día van a Puebla, una catedral maravillosa, que data tiene años más, pero tiene una particularidad. En Puebla se dice siempre que en Puebla, la ciudad de Puebla, que está muy cerca de la Ciudad de México, hay una iglesia por cada día del año. Porque ahí sí que hay iglesias. Hay iglesias hasta meter para arriba. En serio, iglesias por todos lados. Pero siempre, ¿por qué lo digo? Porque fue muy fuerte el proceso colonial, la evangelización, vamos metiendo, haciendo iglesias por todos lados. Nosotros quizás nos destacamos mucho en eso, porque aquí es un país sísmico, pues, compadre, que nosotros hemos perdido hartos edificios, hartas cosas que se las llevó el terremoto. Tú vas a Colombia, por ejemplo, yo conozco un lugar que se llama San Pedro de los Milagros, que es un pueblo chiquitito en el departamento de Antioquia, tiene una tremenda basílica. Claro.
vas a un pueblecito que se llama Belmira, por ejemplo, está muy cerquita, ves una tremenda iglesia, son pueblecitos chiquititos, chiquititos, pero las iglesias destacan. Donde vayas en Colombia, las iglesias destacan. Pero bueno, no tienen tanto movimiento telúrico como aquí. Porque aquí, ¿qué otro edificio patrimonial nos va quedando fuera del Palacio de la Moneda? Que se lo hizo Toesca. Sí, la Casa Colorada, que es el museo histórico. Claro, la Casa Colorada. Sí, todavía está ahí vigente. Hoy día es el Museo de Santiago, es un museo histórico. Había la casa de un gobernador por ahí también, en el centro de Santiago, que todavía me parece que existe, ya tal vez un poco remodelada, pero dentro de los pocos, digamos, de la arquitectura colonial que va quedando, que ha ido desapareciendo ya en general, producto del avance, del progreso. La iglesia de San Francisco. Y la iglesia que está ahí, claro. Claro, ahí en la Alameda. Se mantiene. Porque el edificio de la Universidad Católica, el edificio de la Chile, esos ya son más nuevos. Sí, son de la época de independencia, claro. Probablemente por ahí se son más la Universidad de Chile ya. Aunque tienen su historia y su tradición, pero no estamos hablando de monumentos coloniales. Pero en el cerro, estoy pensando en el cerro de Santa Lucía, en el San Cristóbal, ¿no habrá una cosa? El Santa Lucía es la obra del alcalde de Vicuña Maquena, digamos, que ya es pleno siglo XIX, la segunda mitad. Ya eso ya más nuevo. Es bastante más posterior. Eso es más nuevo. Claro. Pero aquí en la zona aquí... Lo que era un peñón, además. Eso además era un peñón, claro. Que no tenía nada, ¿verdad? Increíble. Vicuña Maquena forestó todo el cerro, le dio vida. Del Santa Lucía, del Huelén. Y el Cerro Huelén, pues un parque allá arriba. Claro. Estuvo ahí un museo, hubo un observatorio astronómico también en algún minuto. Y el cañón quedaba a las 12. El cañón que marcaba a las 12. Las 12, todavía creo que lo tiran, no sé. Lo prohibieron. ¿Lo prohibieron? Sí, yo me acuerdo, yo cuando estuve en Santiago, yo vivía cerca desde el Santa Lucía, era a las 12 salía el cañonazo. Y era la broma habitual de llevar al que no conocía y ponerlo para sacarle la foto al lado del cañón. Al lado del cañón. ¿Alguna vez lo hiciste, Marcelo? No, yo no, pero me han contado. Pero como edificios, bueno, lo que va quedando para el norte, pues lo que va para el norte son las salitreras. Pues. Sí, claro. Humberton, María Elena. Todavía están los vestigios ahí. Los vestigios de pleno desierto. En la Pampa. Ese es todo un patrimonio. Sí, y para el sur, ¿qué vamos teniendo para el sur? Es difícil. Bueno, no, por eso poco, porque claro, la ocupación del territorio ya es posterior y es un territorio en conflicto permanentemente hacia el sur. Hay una ocupación muy estable y permanente. Por algo se llamaba la región de la frontera. Los mapuches no dejaban estar mucho ratito a los que se querían instalar por ahí. Es que bueno, ese pueblo fue siempre guerrero, fue siempre bélico. Claro. Fue el único pueblo que le paró los pies a los españoles. Y en el caso de Chiloé, la arquitectura, los monumentos tienen que ver con las iglesias. Las tejuelas. Que han sido declaradas patrimonio de la UNESCO. Hay 2 iglesias importantes, aparte que son muchas más de todas maneras. Pero ahí están, es una arquitectura tradicional, forjada en la isla. Con tejuela, por eso digo la maderita. Claro, con los elementos que habían ahí. Y en eso se caracteriza Chiloé, volviendo al tema, que es una cultura muy propia, muy de allá, claro. Hecho con esfuerzo, pero con los elementos y los materiales que contaban ahí, producto de un aislamiento geográfico de cientos de años. Digamos. Pero aquí primero en la época colonial y después en la época de la República. Aquí queda re poco, prácticamente nada en la época colonial. Muy bueno tiempo después, aquí la hacienda del Huique, que también cayó, te digo que estoy pensando aquí en la zona. Claro. El Huique es lo que... Sí, hay un par de casas por aquí en el camino que también tienen cierta antigüedad. La de la familia Valdés, que está por ahí en Cunaco después, y que algunas que han sido derivadas hacia otros usos después. Claro. La otra que está por acá, que también parece que es antigua, la que está en Cunaquito, por aquí cerca de Santa La que parecía que la donde estaba un internado después. Sí, exactamente, donde hacía unas colonias. También tenía una tradición. No sé de cuándo. La casa del Guape, que no sé qué tan antigua sea, pero que también es antigua, donde está que ahí están las monjas. Claro. Que hoy día entiendo que sigue siendo una congregación religiosa, pero ya no están las monjas que... Pero aquí en la zona es re poco. Claro. Es re poco lo que queda. Sí. Digo yo, excepto lo del Huique, esa hacienda, hasta donde yo entiendo, esa hacienda llegaba hasta allá, y por acá. Hasta cerca de Pichilemu, el Alto Colorado. Tenía ahí en San Pedro Alcántara, ¿no? Bueno, San Pedro, otra cosa, ahí está la Piedra del Sol, pero eso nunca se va a saber de dónde viene eso. Y el convento, que es la iglesia convento que había, que es muy antiguo y es colonial. Pero era súper importante en esos años cuando se creó San Pedro Alcántara, igual que Peña Blanca, que después le cambió, hasta donde yo entiendo, corrígeme tú, Marcelo, que le cambió el fin que iba a tener San Pedro Alcántara y Peña Blanca, que hicieron la línea férrea por acá, muy lejos. Y le dio auge a hasta otras poblaciones, entre comillas, por llamarlo así, claro. Porque San Pedro era importante, Peña Blanca era importante cuando se crearon. San Pedro Alcántara tenía alguna relativa importancia en el pasado también como lugar de paso hacia Bichuquén. Bichuquén tuvo más importancia que la que tiene hoy día. Fue un lugar fundamental en el siglo XIX especialmente, que tenía una vida social y un centro político de personajes que llegaban y que pululaban por Bichuquén en esos años.
Y está como pueblo antiguo, todavía mantiene algo de su típica arquitectura tradicional todavía. Tiene que ver con los brujos eso del Bichuquén, ¿verdad? ¿En Aquelarres? No, el Aquelarre es otra cosa. ¿Qué dices tú? Bichuquén, ¿qué significa Bichuquén? Bichuquén no, viene de Bilu, culebra y Quén como explanado. Es como la forma del lago. Si tú ves desde una vista panorámica, el lago tiene una forma así como serpenteante. Entonces, pensé que tenía que ver con el Aquelarre. Es como forma de culebra o serpenteo, una cosa así. Claro, el Aquelarre es una reunión de brujos. Claro, y no, porque yo te había entendido otra cosa, pero sí, claro, es que hay un lugar ahí que se llama Aquelarre también. Ahí hay un pueblo más arriba, hay un pueblo cerca del lago. Cerca del lago ahí está Aquelarre. La teleserie. Chico, lo desconozco. Lo desconozco. ¿Qué teleserie hicieron ahí? ¿Hicieron una? ¿Hicieron Aquelarre? Ahí lo hicieron. Creo que fue ahí. No tenía la menor idea. No ves muchas teleseries. No, que Marcelo ya no estamos para esos meneteres, pues viejo. Esa antigua. Claro, antigua. Yo la única que vi fue La Madrastra. En esos años, ¿te acuerdas de La Madrastra? Algo. Que ahí tenías patrimonio. Yo me saco el sombrero con Arturo Moyagrao. Mira lo que me estoy acordando. Arturo Moyagrao, Claro, ¿te acuerdas cuando uno dice, estimados televidentes, Cepa Moya? Cepa Moya. Y viene de ahí, pues tú sabes que viene de ahí. No tenía idea. Claro, Cepa Moya. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería saber cuál era el nombre de cómo terminaba La Madrastra. Y le pregunten la Moya. Ya. Cepa Moya. Claro. Pero vamos a ir al corte, estimados televidentes. Ya estamos quedando, nos estamos pasando del tiempo. Marcelo Santander. No, sí, ya. Vamos y volvemos. Mil historias, mil ediciones. Érase una vez en Buenas Razones. ...1172 nos dice nuestro folio. Esta corresponde a la edición 1172, estimados amigos. Estamos grabando, lo decía yo, el día viernes 5. Esto va a salir el día miércoles 10 de junio. Partiendo, Marcelo, increíble cómo pasó el tiempo. Pero si nos estábamos dando los abrazos de Año Nuevo, parece que fue ayer, pues, viejo querido. Claro, que me preguntan a mí, que yo te digo que estoy yendo hace un año a Chiloé y parece que no fuera nada. Pero no, yo creo que lleva ya más de un año, ¿no? No, ahora en junio ya cumplimos el año. Pero se han pegado sus buenos viajes. Todos los meses. Marcelo, ¿y cuántos días están allá? Normalmente estamos 2 o 3 semanas. Vamos a ver fotos de cómo está el museo, aunque no se va a inaugurar todavía. Pero ¿en qué proceso ya están? ¿En qué parte en el museo? No, yo creo que ya, como te decía antes, entramos ya en las etapas finales del proceso de desarrollo museográfico del museo. Ya lo más importante se hizo. Ya contamos con todas las vitrinas, con todos los elementos, las piezas, ya la mayoría de ellas están ubicadas dentro de lo que va a ser la museografía del futuro museo de Chiloé. Y la gráfica, que es importante, ¿no es cierto?, como complemento a la exhibición, igual que la información que acompaña esa gráfica. Ya todo eso ya se hizo, se realizó. Y hoy día yo creo que entramos en una etapa de los detalles. ¿Qué significa los detalles? Empezar a afinar cositas más puntuales, como, oye, mira, vamos revisando que a este detallito, esta cosita, cómo enriquecemos algo, cómo le damos más vida tal vez a una pieza, a una vitrina, si tal vez nos falta alguna información que sería interesante incluir, o de repente aparece gente que ha ido a visitar el museo, muchos de ellos que tienen alguna expertía en algún tema, y nos van sugiriendo, nos dicen, oye, mira, pucha, ¿y por qué no ponen algún tema como esto, incorporan esto? Y así van surgiendo nuevas ideas, que son las que ya se comienzan a afinar en esta etapa, en este proceso. Pero nunca es tan grande como el Museo de Colchagua. No, obviamente que no. El Museo Colchagua, mira, en total... Bueno, ya tiene 30 años, pues. Estamos hablando del Museo Colchagua, no sé, una superficie de 3.000 metros cuadrados de exhibición, y acá son 1.000. Es como un tercio, por decir, pero que no deja de ser un tamaño importante para Chiloé. Es decir, un museo de esa envergadura en Chiloé no existe. Pero yo he escuchado que dicen que va a ser más bonito que el de Santero. Y es que en gusto no hay nada escrito, y menos en eso. Sí, yo creo que sigue el mismo estilo. En general, ya tenemos la mano tomada de lo que son los museos, más o menos tienen un estilo y una presentación más o menos similar, muchos de ellos. No hemos hecho algo diferente acá, pero tal vez a veces el cromatismo, el uso de colores, el diseño de gráfica, la creatividad, la disposición, a veces eso le da un atractivo adicional y cambia un poco la fisonomía del museo. Y tal vez a eso les parece a algunas personas que lo encuentran más atractivo. Por otro lado, también están los temas
Y los temas de Chiloé son atractivos en general, si tú piensas de repente... La mitología. Claro, los oficios de la madera. Además. Por ejemplo, el trabajo de la carpintería de Rivera, donde tú ves o muestras ahí cómo los carpinteros, la gente que se dedicaba a hacer embarcaciones hacía su trabajo. Tenemos una embarcación a medio armar que le muestra al visitante cómo es el proceso, las herramientas con que trabajaba esta gente. Eso hemos incorporado y vamos a tener unos videos que van ilustrando en unos paisajes preciosos dentro del contexto de la isla, donde esta gente se desenvuelve. Es que bonito, Marcelo, es precioso. Entonces todo eso tal vez ahí le da un carácter agregado, una estética adicional, que a lo mejor por eso hay gente que lo encuentra más bonito, porque es algo novedoso además. Si tú vas a Chiloé, que tú has ido, para el que no conoce obviamente lo sorprende, claro, porque es un panorama, un paisaje distinto, diferente. La isla tiene una característica que es especial. Es única. Entonces eso te va marcando a ti, vas descubriendo cosas. Y yo creo que eso le pasa al que llega al museo también. Está descubriendo Chiloé a través del museo. No, yo creo que a la larga o a la corta los chilotes se van a sentir orgullosos de lo que está haciendo la Fundación Cardún. Con eso te digo, porque de partida seguramente hay museos más pequeños, gente que ha tratado de juntar cosas, de rescatar cosas, de hacerla prevalecer, porque la isla en su momento fue súper importante, pues viejo. La isla era el centro de acopio de todo lo que venía, no existía el canal de Panamá, pues. Y todo pasaba por el estrecho Magallanes y todo se acopiaba en Chiloé y de ahí se repartía. Sin duda, o sea, el primer centro o paradero, por decirlo entre comillas, habitualmente para la navegación durante los el primer puerto que llegaba. 17, 18, 16 inclusive. Siglos, estamos hablando de los siglos. Claro, 300 años de navegación, claro. Se hizo por el estrecho Magallanes. ¿Cuántas embarcaciones no navegaron? ¿Cuánto claro. del comercio internacional no pasó por ahí? Exacto. Y todos estos buques, estos galeones que venían, ¿no es cierto?, desde España, América, al Virreinato del Perú, donde estaba, ¿no es cierto?, la administración importante claro. para toda la América como representación del gobierno español. Y todo esto paraba, te ha ido de vuelta, claro. Chiloé. Chiloé era el último bastión antes de iniciar el viaje hacia el estrecho y el primero de vuelta hacia acá. Es decir, ahí tenías la posibilidad de hacer un alto en el camino, tal vez contactarse con las autoridades locales de la isla, en el caso de la época colonial, claro. que eran autoridades españolas, poder reabastecerse de algunos elementos, de algunos productos, para después de una larga norte. navegación. Claro. Y ahí llegaban todos los náufragos de las embarcaciones que naufragaban y que se sobraban también, los que venían por y que pasó muchas veces. Seguro. Muchos que naufragaron. Seguro. ¿Y dónde recurrían? Acudían o llegaban los que se salvaban a Chiloé. A Chiloé. Claro. Ahí llegaban a Chiloé. Pero como te digo, ahí pasó de todo. En 1826 se están cumpliendo 100 años de la anexión del territorio de Chiloé a nuestra soberanía, a Chile. No nos olvidemos que Quintanilla fue el último gobernador que estuvo ahí, pues si los españoles aquí no fue el 18 de septiembre de 1810. Imagínate, del 10 al 16 al 26 han pasado ya 16 años, tuvieron los españoles todavía más al sur. Y de ahí se fueron. Ahí hay una batalla, Marcelo. Perdón. Hay una batalla. ¿Estamos hablando de qué? De la época Chiloé. Chiloé. Cuando se fueron, claro, cuando se fueron los españoles. Ah, claro. De Chiloé. La batalla de Mocopuyo y la batalla de Pudeto, que son las últimas batallas de las independencias. Donde... Pero no fueron tan grandes. No, digamos. No, fueron ahí más que. Digo yo, hasta donde yo entiendo. En Caramuza. Claro, no, sí, bueno, es que para la época y para la condición geográfica, además, no podía enviar tampoco. Además era complicado el asalto a la toma de Chiloé, siempre lo fue, ni siquiera lo pudo lograr Lord Cochrane, que fue el marino contratado, ¿no es cierto?, en la época de la independencia, y que logró, ¿no es cierto?, someter a la plaza, que no era menor, la plaza de Valdivia, que estaba en la plaza fortificada española. La plaza de Valdivia, ahí logró tomarla. Cuando quiso tomar Chiloé, le fue mal. El fuerte de Niebla. No, claro. Es que Chiloé era otra cosa. Entonces, claro, porque ahí estaban fortificados las costas, y llegar a la isla con el clima, con la condición geográfica, no era fácil. Entonces, lo quiso hacer O'Higgins. O'Higgins quiso incorporar ya en el gobierno de él, después que él asume en 1818, después de la batalla de Maipú, cuando él es director supremo, él en ese tiempo tenía la intención y tenía clarísimo que Chiloé era un enclave básico, importante para la soberanía del país y para lo que pudiera pasar en el futuro. No lo pudo lograr por lo mismo, claro. Pero no obstante después, 2 años después de que aplica O'Higgins en el 22, 4 años después, el 26 lo logra Ramón Freire, efectivamente. El 26, pero después de un segundo viaje, porque el primero no le funcionó. No, hubieron como 30 intentonas. Sí, no, pero me refiero probablemente a tal claro, Ramón Freire, claro. Fue en el último. Así es, efectivamente. Que Freire, yo creo que le dan poca importancia a Freire. Para mí Freire fue un tipo mucho más determinante de lo que la historia creo que lo considera. Claro, para mí.
Sí. Para mí, yo estoy hablando para mí, porque uno, es que siempre tienes que leer, tienes que entender. A ver, yo cuando leo un libro, primero lo que primero leo un libro que es el autor. Y trato de saber qué partido político tiene, si cree en Dios, si no cree en Dios, etcétera, porque qué tendencia tiene. Porque siempre va a haber cuesta. Cuesta, entonces, pero Freire para mí es un tipo determinante, sobre todo en ese proceso. Ramón Freire. Claro. O'Higgins nunca fue presidente, ojo, no meten la pata, chiquillos. ¿No? ¿Quién fue el presidente de Chile? No tuvo esas condiciones. Ramón Freire. No, claro. Pero mi compadre cuando diga, aquí tienen mi guerrera, aquí tienen mi pecho, hagan lo que quieran. Sí, claro. Pero que estaba haciéndose una constitución para él, pues, compadre. Perdóname, discúlpame. A ver, O'Higgins es súper importante y hay que reconocer todo lo que hizo O'Higgins, como lo que hizo Carrera, como lo que hizo Rodríguez, y muchos otros que no aparecen, tan ahí. Y eran cabros jóvenes, güey. Sin duda, pues, personas jóvenes que habían retornado de España, ¿no es cierto?, en una época de convulsiones en Europa, donde habían guerras fuertes y digamos, rivalidad entre las grandes potencias de la época. Ya Napoleón, ¿no es cierto?, estaba moviendo sus ejércitos en Europa, había toda una situación conflictiva y de revoluciones. Ahí está la Revolución Francesa también, que después de eso, ¿no es cierto?, antes había generado una conmoción importante. Es un proceso de cambio fuerte a principios del siglo XIX en Europa. Y esto de la emancipación de las colonias americanas también comienza a tomar fuerte, producto de esta contingencia histórica. Y seguramente azuzada también por el Imperio Británico, por los ingleses, que obviamente les convenían que las colonias españolas se liberaran, que América fuera independiente para un tema comercial. Napoleón. Es decir, abrir el comercio, ¿no es cierto?, a la cosa internacional. Gracias a Napoleón, 1808. Claro, Napoleón entra a España, toma prisionero al rey, y eso de vuelta de Portugal. Es el hecho que causa de alguna manera, empieza, es como un efecto dominó, empiezan a caer los gobiernos, digamos, colonialistas españoles en distintos países. La colonia. Claro. Se arman las primeras juntas nacionales de gobierno. El último bastión en América, en caer, ahí el archipiélago, Chiloé, 1826. Sigue resistiendo en manos de los españoles. 1826. Por eso que son especiales todos los chilotes. No, pero los chilotes yo les tengo cariño, aunque esa mitología, ¿tú crees en el Trauco? Ya de la vuelta, contéstame. Es Marcelo Santander Vargas, conservador del Museo de Colchagua. Vamos al último corte, estamos de vuelta. Decía yo, 1172, estimados televidentes, las buenas razones, Santa Cruz Telecanal, Chepica Televisión, Coltragua TV, San Vicente de Tahuatahua. Para usted que está en San Vicente, vaya nuestro saludo. Para usted que está en Chepica, también a través de Coltragua. Aquí en Santa Cruz, señal 17.1 también aérea, no se olvide de eso. Señal 17.1. Hay gente, aunque no lo crea, que es la menos, pero nos ve todavía por el aire, así como se veía antes en la televisión. Como se veía antes en la televisión, que teníamos que mover la antena, etcétera, todavía nos fue por el aire. Y por nuestras redes sociales, bueno, está, les decía, Santa Cruz Telecanal, Chepica Televisión, Mundo Go, Mundo Pacífico, Señal 2, Colchagua, Cardenal Caro, Mundo Go, 240, eso es, 240, la señal de Copiapó, hasta la Isla Grande de Chiloé. Y nuestras redes sociales, que usted bien las sabe. Yo te preguntaba, antes de ir al corte, Marcelo, bueno, la mitología en Chiloé es muy rica, po. Aquí tenemos poca mitología aquí. No, yo creo ¿Aquí que en Colchagua? Yo creo que había mucha, pero se ha ido perdiendo también un poco esa tradición oral de la gente. Aquí. Sí, hay muchas leyendas. Pero bueno, hablan de leyendas. Sí. Pero ya hay personajes que todavía allá el Trauco no se ha muerto. O sea, para los chilotes están vigentes. Claro, están vigentes. Sí. Pero aquí, claro, habían personajes. Aquí personajes en el pueblo. Yo me acuerdo del Foforito, me acuerdo del Colo Colo, me acuerdo, en fin, de tanta gente. Sí. Pero mitología aquí como que no. Más que nada mitos, leyendas, que pasó el Coluca arrastrando una cadena una noche. Yo escuchaba esas historias. Sí, claro. Pero es parte de eso también, parte de la misma tradición ahí de esta creencia mitológica o en esta espíritu. Porque tú alguna vez te sentaste bajo la higuera una noche de San Juan, porque esas son historias propias del campo aquí, pues. Claro, y la gente lo hacía, ¿no? Sí, claro, pues, sí. A ver, tú te tienes que la noche de San Juan, que es la noche más larga, el 24 de junio, claro. Sí, por ahí. 24, te sientas ahí a las 12 de la noche y se te va a aparecer, pero de todo. Y si logras, yo me acuerdo que hablaban de eso, y si logras
pasar la noche y que no te pasa nada, vas a ser millonario, bueno. O vas a tener vida eterna, no, hartas cuestiones inventadas. Sí, pero claro, lo habíamos conversado. Este tema, por ejemplo, de los brujos, ¿viste? Es una cuestión que viene de la época colonial y antes, yo te diría que del mundo indígena. Y se mezcla después con el español, si tú lo piensas, con la religión. Yo te lo comentaba en alguna oportunidad, el indígena vive en un mundo natural, la naturaleza es su mundo. Sí, claro. Y él todo lo que percibe y los fenómenos naturales pasan a ser prácticamente divinidades, elementos externos el que fuego, de alguna manera aire, les afectan. Claro. Pero como no entienden exactamente cuál es la condición que hay detrás de eso, de que de alguna vez, ¿no es cierto?, puede haber un diluvio fuera de lo normal, hay alguien que produce eso, algún espíritu, alguna divinidad que está generando. Y para nosotros también, si de repente tú no pensáis, en la religión viene a explicar un poco nuestro mundo también, para muchos los católicos y los cristianos, esto del diluvio universal, ¿no es cierto? Viene el apocalipsis que van a abrir, se va al cielo y fíjate van a venir. Claro, y estas mismas influencias de los españoles las toman incluso los indígenas. Los mapuches tienen una leyenda que te habla de las dos serpientes, Caicay y Tentén, que pelean, ¿no es cierto? Una hace subir las aguas y la otra bajar, y que tiene que ver con una leyenda del diluvio universal, que tal vez está inspirada, ¿no es cierto? Y lo toman de los misioneros que llegaron, que les transmitían estas lecturas de la Biblia, tal vez. Y ellos la entienden a su manera y la interpretan a su forma de ser. Pero los indígenas en general que viven en América, especialmente en un mundo natural, todos los fenómenos naturales pasan a ser una divinidad. El dios del viento, el dios del sol, el caso de los inti. Los incas, claro. Entonces, claro, ahí viene esta magia los de la mayas, naturaleza. Pero viene de toda la Mesopotamia para abajo. Exactamente. De todo, de Mesoamérica, quiero decir. Mesoamérica hacia abajo, desde México hacia abajo. Y aparecen los interlocutores entre los humanos y las divinidades. Y las divinidades. Que son los chamanes. Los brujos, los hechiceros, que pasan a tomar este rol esencial en las sociedades primitivas. Ellos son los que son el nexo y el que te sanan, los sanadores, claro. el que tienen la... El que te guía, claro. el jefe en el mundo, claro. Además, no sé si será el jefe, pero bueno, los araucanos, los mapuches tenían el cacique era el jefe, el toqui era como el jefe de los guerreros. Sí, y la hechicera era la machi, la curandera, la que tenía el control con los espíritus. Claro. Y de repente mandaba más que ninguno dentro del grupo de la sociedad. Pero era una autoridad importante. Pero aquí se mezcla esa cosa religiosa que trae el español, se mezcla con esa cuestión. Y no tan solo en Chile, sino que en América Latina, en América entera. Sin duda, un sincretismo cultural que es fuerte, que es enmarcado y que tú lo ves en las mismas iglesias. De repente la pintura, cómo los indígenas aprenden de los españoles, pero después ponen su propia cuota de creatividad. Claro. Las mismas iglesias con sus elementos, digamos, de arquitectura, muestran elementos indígenas y elementos hispánicos. Hay una mezcla, lo que pasó con los árabes en España también, cuando llegan los musulmanes. El Andalus, claro. El Andalus. Entonces, la Alhambra, Andalucía y todo eso, 800 años. Es un fenómeno general inherente, ¿no es cierto?, a todas las sociedades que han pasado un poco por este tipo de contingencias, donde una sociedad se impone a veces a la otra, impone sus parámetros culturales, lo que le está pasando hoy día a Europa con la migración musulmana, están volviendo a ser colonizados. Sí. Entonces, bueno, harto musulmán. De otra forma, pero algo de eso está ocurriendo, ¿te fijas? Y eso, en el fondo, a nosotros mismos hoy día, producto de las condiciones políticas, nos está ayudando en algo a lo que conversábamos recién, el tema de la natalidad. Algo de la migración nos está ayudando en esto, porque ha llegado gente de afuera, gente joven, que viene a trabajar también y que a lo mejor puede ser un aporte en ese contexto también. No sé si, bueno. Hay muchos inmigrantes que vienen, se embarazan aquí, etcétera, bueno, por conseguir, claro. Sea lo que sea. Pero Marcelo, pero en realidad tenemos harto nosotros de qué hablar. Lo importante es no perder esa raíz, no perder esa pertenencia, ese sentido de pertenencia, porque es muy fácil adquirir lo que viene de afuera. Y lo que viene de afuera tal vez puede ser importante, lo que nos pueda servir. Pero no rescatando. Yo me acuerdo cuando era niño, Marcelo, acordándonos de todas estas cuestiones, tú tienes toda la razón. Aquí se mezcla esa cosa indígena propia, que para mí me encanta. Por ejemplo, una de las fiestas que a mí me encanta del mundo indígena es el Huitzopantu. El Huitzopantu, el día 21 de junio, 22 el año nuevo mapuche. Que ahí empieza el siglo, no es el año nuevo, sino que todos los pueblos americanos. El calendario de ellos es distinto. Sí. Es que el calendario, nosotros adoptamos el calendario del año nuevo del norte, del hemisferio norte, porque ahí nace todo. Y tienen todo. A mí me gusta verlos cuando veneran el canelo. Sí.
El canelo, que es el árbol sagrado. Entonces, como tú bien dices, todo está vinculado a la naturaleza. Claro. A su entorno, a lo que vivieron, a los elementos. Exacto. No, el mapuche especialmente vive inmerso dentro de una realidad mágica, natural. Te conversan con los árboles, son espíritus que están ahí, que te acompañan y que de alguna manera, fíjate, tiene un sentido, porque el hecho de que ellos vean con respeto un árbol, un bosque, es porque están cuidando parte de su entorno también, es parte de su hábitat, que es lo que hicieron durante cientos de años. Y bueno, ¿y qué es lo que ven después que a lo mejor esta sociedad occidental nuestra llega con máquinas y todo y destruye muchos de estos elementos? Con enfermedades y tantas cosas. Yo por eso te preguntaba al iniciar este último bloque, te preguntaba, claro, el Chiloé lo tiene vigente, pues. Yo me acuerdo una de las primeras veces que fui hace años a Chiloé, un viejito, un chilote me iba a pegar con un palo, porque yo le escuché decir, estábamos comiendo en un curanto, la cuestión era comernos un curanto. Y fuimos a la casa de un amigo que tenía a su papá por allá, yo te digo, cabrón, no teníamos ni 20 años, pues. Y el caballero empieza a contar que vio el caleuche entrarse en el criadero de los ostiones, y a mí me da una risa, no de lo que estaba diciendo, porque el chilote tiene esa particularidad que habla rápido y cantadito. Sí. ¿Te das cuenta? Y a mí me daba risa, y me agarra de aquí, compadre, y que no me cree, no, caballero, déjeme, pues para el lado del golfo Roncaví, me acuerdo. Claro. Y nosotros esperando comer curanto, ahí tapado con las hojas de pan. Lo que más sentí es que tenía que quedarse sin comida. No, claro, había que probar el curanto, pero el curanto realmente no yo. Claro. Pero Marcelo, el caballero juraba y hablaba de las 4 chimeneas y que había visto el caleuche, pues. Eso es parte de la identidad. Eso es mitología, ellos, sin duda. Entonces, claro, y ellos te lo cuentan a ti. Y de una u otra manera es patrimonio. Y con mucha convicción. Claro. Entonces, es parte del acervo cultural, sin duda. Parte sí, por supuesto. Y la pincoya, ¿no te has topado con la pincoya por ahí? No. La pincoya no. La pincoya es el símil pero femenino, del trauco. Claro. Pero ella se lleva a los hombres, el trauco a las mujeres. Eso dicen. Sí. El imbucha, hay otro personaje mítico de. No hay muchos, pues, una cantidad de personajes ahí. Pero para acá como que no tenemos, ¿ah? Para acá, para el norte. Son conocidos también acá, pero no es con esa misma fuerza. No, pero yo no conozco, que yo sepa, me declaro ignorante en ese tema, pero que lo que más se oye hablar es de repente de un tutué, pues, bueno. Claro. ¿Te acordás del tutué? La historia del tutué. No, por eso digo, acá pero en la zona central se ha ido perdiendo, pero yo creo que todavía en el siglo XIX existía mucho todavía de eso, se comentaba en las famosas tertulias, si tú quieres, después, cuando todavía el mundo del siglo XIX es un mundo familiar, rural todavía, no hay electricidad, muy rural, muy de campo, claro. ¿Y qué haces tú en torno al fogón? Contar historia, pues de ahí viene todo este tema. Y en Chiloé eso se mantenía hasta hace poco todavía con el fogón, que fue un elemento central importante para la sobrevivencia en un clima frío y húmedo como es Chiloé. Y ahí surgen en torno de esto todas estas tradiciones, estas costumbres y esta transmisión de generación en generación de valor y de costumbre y de ideas. Claro, y ahí de una u otra manera se desvirtúa un poquito, se va cambiando, el matiz va cambiando esto, pero en Chiloé han sabido hacerlo prevalecer. Así es. Allá en Chiloé es sagrado, compadre, jamás te vayas a reír de su mitología ni cosas por el estilo. En Chilote todavía se transmite esta historia y todo eso lo creen y te comentan de haberlo visto y te certifican ellos, te dicen de buena fe. Allá las mareas son grandes, pues. Yo me acuerdo para el Golfo a Roncaví, viejo, pero si el mar salió como 5 cuadras, 6 cuadras para allá, se encogió. Sí, después subía la marea y la gente iba, me acuerdo, a buscar marisco. Eso todavía, y eso es lo que llama la atención, o sea, el desnivel que se produce en el mar, que es impresionante para uno que no está acostumbrado a verlo. Yo la primera vez que ¿qué pasó con el mar? Y después el otro día lo veía aquí encima. Claro, y no está el mar, y se fue el mar, ¿y cómo se secó? ¿Cómo se fue para allá? Es impresionante. Es increíble. Marcelo, déjame saludar a mis patrocinadores, estimados televidentes. Marcelo Santander nos acompaña, conservador del Museo de Colchagua, y a propósito, estamos con la Fundación Cardún. La Fundación Cardún, que yo le he contado, son 30 años del patrimonio, ayudando al patrimonio, preservando el patrimonio de nuestra provincia, de nuestra región y del país. El Museo de Colchagua, la Fundación Cardún, también con el Museo del Vino y el Automóvil, ahí en el Huayco. Del vino y el automóvil en el Huayco, que ahí tiene que tomarse el tiempo, tiene que tomarse el fin de semana entero, porque ahí tiene que ir al teleférico, subir el teleférico, llegar al Cerro Chamán, porque también puede contemplar las estrellas. Hay un observatorio ahí en el Cerro Chamán. Y también la Fundación Cardún con el Museo de la Artesanía y el Museo de Bichuquén, en Lolol y en Bichuquén, y ahora pronto con el Museo de Chiloé, la Fundación Cardún, ayudando y preservando el patrimonio de nuestra provincia, de nuestra ciudad, preservando el patrimonio del país, también junto a las buenas razones.
Estimados televidentes, nos acompaña Abastecol. Abastecol, que es esta empresa de abastecimiento y asesorías técnicas Colchagua, que la puede buscar usted en Facebook. Búsquela por Abastecol, ahí estamos viendo el logo, ahí estamos viendo las imágenes. Ahí tiene una plataforma comercial de importaciones de equipos, insumos agrícolas, implementos de aseo industrial y también servicios. Este es un amigo que lo tuvimos aquí en Las Buenas Razones, Ricardo Castro, para ti un saludo. Él tiene su oficina ahí en la isla de Yaquil y estuvimos conversando. Usted necesita traer un repuesto que no lo encuentra en Chile, o a lo mejor en Chile, aunque no lo crea, va a encontrar a lo mejor un repuesto, y el repuesto es carísimo. Usted se lo traen de Europa, se lo traen de China, se lo traen de donde. Mire, antes de ayer estuve conversando con Ricardo y me decía que estaban importando andaba súper ocupado en unas maquinarias que venían de China. Abastecol, abastecimientos y asesorías técnicas Colchagua, plataforma comercial de importaciones. Entre al Facebook, búsquelo por Abastecol. También tiene Abastecol, ahí están las direcciones, se lo estamos mostrando en pantalla, www.abastecol.cl, y también lo va a encontrar en Facebook. Abastecimientos y asesorías técnicas Colchagua, plataforma comercial de importaciones, no se olvide, de equipos, insumos agrícolas, implementos de aseo industrial y servicios. Electric Stock, estimados televidentes, que son los mejores materiales eléctricos. Usted va a construir una casa, va a construir un departamento, necesita remodelar, necesita cambiar toda la instalación de su casa. Los mejores precios, los mejores materiales en cuanto a marcas, en cuanto a calidades, los va a encontrar en Electric Stock, en Pacífico Marín 67, donde está el Centro Comercial Colchagua. Ahí está José Luis y un destacado personal. Le van a hacer un presupuesto, diga que lo escuchó en Las Buenas Razones, y que le hagan un buen presupuesto y le hagan también un buen descuento. Los mejores materiales en cuanto a insumos eléctricos los tiene Electric Stock. Además, les van a hacer un precio y son de la mejor calidad. Y al ladito de Electric Stock está Vanilum. Vanilum, ¿qué significa? Me decía el otro día Vanilum. Vanilum es variedad y vanidad en cuanto a la iluminación. No es llegar e iluminar cualquier espacio, el living, el dormitorio, en fin, una terraza. Las lámparas que usted necesita. Hay una colección de lámparas de mimbre que llegaron ahí, pero espectaculares. El otro día le mostraba, aquí le voy a mostrar este apliqué. Hay un apliqué que tiene en distintos colores. Tiene además ese foco que también le mostraba la semana recién pasada. Tiene una variedad de iluminaciones y ampolletas de distintas variedades y los accesorios que usted necesita, tanto lo mejor para la cocina, para el living, en Vanilum. Vanilum, que es variedad y calidad también. ¿Dónde queda? En Pacífico Marín 67, Centro Comercial Colchagua. Vanilum, también junto a Las Buenas Razones. Altazor Arquitectura, estimados televidentes. Altazor Arquitectura, usted necesita diseñar una casa, usted se compró un terreno, necesita una casa que tenga alero, lo que necesite en cuanto al diseño arquitectónico, ya sea lo mejor de su local comercial, de un negocio, de una casa habitación, de un edificio. Ahí está Cristian Meneses, arquitecto. Altazor Arquitectura. Altazor Arquitectura, que tenemos ejemplos en Santa Cruz, la ilustre municipalidad, la remodelación, el diseño, todo eso lo hizo Altazor, lo hizo Cristian Meneses. Altazor Arquitectura, que está en 2 de octubre, número 298, en nuestra ciudad. El teléfono es el 72, y va a llamar el teléfono fijo, 72-282-3412. El WhatsApp 569-9918-8554. Estudio de Arquitectura Altazor, aquí, en el centro de la ciudad, muy, muy, muy cerquita de la Plaza de Armas. Altazor Arquitectura. Aqua Lavandería, estimados televidentes, por años ya prestando un tremendo servicio, en la mejor lavandería industrial que hay en toda la región. Aqua Lavandería, que está a pasos de la avenida Errázuriz por Ismael Valdés, número 110. No solo atendemos a las grandes empresas, no solo atendemos a los hoteles, a los hostales, en fin, también atendemos a la gente común y corriente, como usted, como yo. Necesita mandar a lavar un cobertor, eso que no caben en la lavadora. Bueno, ahí está. ¿Dónde? En Aqua Lavandería. Aqua Lavandería en Gonzalo Bulnes, número 110, aquí en nuestra ciudad de Santa Cruz. Por excelencia, le van a entregar todo muy bien limpito, todo con un excelente olor y todo con la calidad y la responsabilidad que siempre caracteriza a Aqua Lavandería. Aqua Lavandería, no olvide esta dirección, en Gonzalo Bulnes, número 110, en nuestra ciudad
en nuestra ciudad de Santa Cruz. Neumadiza, estimados televidentes, Neumadiza es esta serviteca que está aquí en la avenida Errázuriz. Ahí está la dirección, ahí estamos viendo imágenes. Necesita cambiar los neumáticos de las mejores marcas, Michelin, Perile, por citar algunos ejemplos. Baterías, necesita hacer alineación, balanceo de los neumáticos, necesita cambiar el embrague. Servicio técnico, automotriz y serviteca. La mejor que hay en nuestra ciudad de Santa Cruz se llama Neumadiza. Neumadiza, que está un poquito antes de llegar a la Copec, ahí en la avenida Errázuriz. Ahí estamos viendo la dirección en la pantalla. Neumadiza, serviteca y servicio automotriz por excelencia en nuestra ciudad de Santa Cruz. El Centro Comercial El Colchagua, que está ubicado en Pacífico Marín número 67, donde iba a estar el terminal de buses. A la entrada en Santa Cruz, ahí está el Centro Comercial Colchagua, que además dentro de sus dependencias va a encontrar las oficinas del Servio, del Servicio de la Vivienda y Urbanismo. Además, necesita hacer algún trámite, bueno, ahí están las oficinas del Servio aquí en Santa Cruz. De igual manera están las oficinas del Servicio de Salud. Si usted necesita hacer cualquier trámite, bueno, las tiene ahí. Y una vasta gama de comerciales, de negocios, en fin, y además tiene un centro de eventos y además Centro Comercial Colchagua le ofrece la comodidad de un buen estacionamiento. Es difícil de repente estacionarse, ahí hay un amplio estacionamiento donde usted puede dejar su automóvil seguro, sin ningún problema, y hacer sus compras totalmente tranquilas. Centro Comercial Colchagua, el centro comercial en nuestra ciudad de Santa Cruz, Pacífico Marín, número 67 en nuestra ciudad. Cervela Propiedades tiene esta hermosa casa a solo 5 minutos del centro de Santa Cruz. Cervela Propiedades, ahí está el número de teléfono, también el correo electrónico. A 5 minutos del centro de Santa Cruz, de la plaza de armas, del casino, del supermercado, farmacias, centros médicos. Tiene 3 dormitorios. En la casa de segundo piso, tiene 3 dormitorios en segundo piso y un dormitorio en el primer piso. Tiene un baño, cocina, living, comedor, terraza, patio, entrada de vehículos, capacidad para 3 vehículos en la entrada de vehículos. El precio es conversable. Ahí estamos viendo las imágenes. Hermosa casa, solo 5 minutos de Santa Cruz, que tiene Cervela Propiedades, estimados amigos, que está también aquí en las buenas razones. Baruch del Valle, estimados televidentes, la mejor gelatería que hay en nuestra ciudad de Santa Cruz. Baruch del Valle, que por lo demás, en este tiempo, como la gente no está acostumbrada a tomar tanto helado, bueno, los helados es un postre y se toma durante todo el año, pero aquí como que se aplaca un poquito, pero tiene una sopa de pillas que ni le digo, un chocolate caliente, un café de grano al café, un cappuccino, el cafecito que usted quiera lo tienen ahí. Unos quequitos, unos pay de limón, tiene unos pastelitos y unas cosas tan deliciosas que vaya, dice una vueltecita a plaza, a paso desde la calle Casanova por Ramón Sanfurgo, ahí donde está, para entrar al supermercado que hay ahí en Ramón Sanfurgo, en la galería Padre Hurtado. Ahí está Cristian, es un emprendimiento familiar, está Cristian, está Maricel. Vaya, dice una vueltecita. A mí me encanta el café que tienen en Baruch del Valle. Baruch del Valle, estimados amigos, en Ramón Sanfurgo número 85, donde está la galería Padre Hurtado. El cafecito, el chocolate caliente, los pastelitos, las sopaipillas, los calzones rotos. Hay unos calzones rotos para tomarse un cafecito con un café con leche, por ejemplo, con calzones rotos. Los va a encontrar donde, en Baruch del Valle, galería Padre Hurtado, aquí en nuestra ciudad de Santa Cruz. Global Instituto, estimados televidentes, también nos acompaña. Global Instituto, que es el líder de los preuniversitarios por más de 25 años, llevando a los chicos a las mejores universidades del país. En la última prueba de selección universitaria obtuvieron más de 100 alumnos sobre 800 puntos y además 10 puntajes nacionales, por citar un ejemplo. Todo un éxito. Todo un éxito. Global Instituto, que año tras año se sigue poniendo la meta más alta. Global Instituto en Echaurren en 458 aquí en Santa Cruz, es el mejor preuniversitario que hay en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra región, y uno de los mejores que hay en el país. Son más de 25 años. Global Instituto, reitero, la dirección 458, Echaurren 458 aquí en Santa Cruz. En 21 de mayo, esquina
José Torillo Medina está Electrosanc. Electrosanc con los mejores insumos eléctricos que hay en el mercado, las mejores marcas. Necesita cambiar una ampolleta, necesita hacer una instalación eléctrica, necesita, estimado televidente, no sé, va a construir, tiene que hacer la instalación eléctrica. Por favor, vaya hasta Electrosanc 21 de mayo, esquina José Torillo Medina. Además le van a hacer el presupuesto para lo que necesite. Ahí va a encontrar las ampolletas LED, focos, va a encontrar todo lo que necesite también para la industria. Las mejores marcas, los mejores insumos y las antenas para ver la TDT. Las antenas para ver la TDT, la televisión digital terrestre, las va a encontrar ¿dónde? En Electrosanc 21 de mayo, esquina José Torillo Medina, en nuestra ciudad de Santa Cruz. Farmacia Aliaga, estimados televidentes. ¿Dónde está la Farmacia Aliaga? Ahí casi al llegar donde estaba antes la cruz. Para quienes pintamos canas nos acordamos, ahí al llegar a Paniagua había una cruz. Ahí donde están las carnerías, ahí en toda la esquina, la farmacia más económica en nuestra ciudad de Santa Cruz. De repente vale la pena caminar, y sobre todo ustedes que están en el sector de Paniagua, ¿verdad? En el sector de Paniagua y en los sectores de la avenida Razo. Y si usted, bueno, se toma un colectivo y en un par de minutos está ahí la Farmacia Aliaga con los medicamentos de todos los laboratorios. Y créame, los más económicos. Farmacia Aliaga, ayudando al presupuesto familiar. ¿Dónde? En la esquina, justo en la esquina, ahí en la punta de Diamante, donde ya comienza Paniagüe para allá. Farmacia Aliaga, el Rasuris, al llegar ahí a la cruz en nuestra ciudad. ¿Sabes qué? El otro día me fui y me comí una tenía una gana de comer una parrillada y partí con unos amigos. ¿Sabes dónde? Las mejores parrilladas que hay aquí en la zona están ahí en el cruce de San Rafael, Palmilla, Licampal. Ahí está Jaime Broughton, que está en la carretera justo en la esquina, ahí muy cerquita de la viña Mongras, estimados amigos. Además tiene unos tremendos salones para eventos, para matrimonio, lo que usted necesita hacer una reunión o algo por el estilo. Licampal, no se olvide, en la intersección ahí en la carretera de donde se sale de la viña Mongras, el cruce San Rafael, camino a Pichilemu, en la comuna de Palmilla. Se puede ir incluso hasta por la isla de Yaqui, ahí pasa la viña Mongras, va, cruza la carretera y está Licampal, el mejor restaurante, y que en esta época es época de parrillada, para que vamos a disfrutar y a pasar un buen momento, sobre todo los fines de semana, con los amigos. La Viña Santa Cruz también nos acompaña, estimados televidentes. La Viña Santa Cruz, que está ahí en el Huayco. Ahí está el Museo del Vino, el Museo del Automóvil, está el teleférico, el Cerro Chamán, para pasar cuando le lleguen visitas, sobre todo en esta época, cuando se empieza a arreglar el tiempo y llega septiembre y llegan estos compadres que nunca faltan de visita. Esa es una buena alternativa. Se la tiene que tomar el fin de semana entero para disfrutar de esa tremenda colección de autos, de motocicletas que hay ahí en el Museo del Automóvil y la historia del vino. Yo creo que no hay un museo más importante dedicado al vino en nuestra ciudad o en nuestro país, que es como lo es el Museo del Vino ahí en el Huayco. Y que ahí está también la Viña Santa Cruz, pues. Puede contratar planes, puede ir a comer, hay un restaurante ahí y todo lo demás, con las mejores cepas que tiene la Viña Santa Cruz. Y que nos entrega este chamán de la Viña Santa Cruz, que es un reserva año 2023, es un Carmener con una mezcla de Cabernet Sauvignon y que es exquisito. Y este tiene 92 puntos en la cava. Marcelo, ¿para qué te voy a explicar más si tú lo conoces mejor que yo, pues, viejo querido? Y por la gentileza, la Viña Santa Cruz nos entrega este vino, y en nombre de las buenas razones de la Viña, viejo, la gentileza de venir, Marcelo. Muchas gracias. Déjalo por aquí, por el tiro de cámara. Ahí se ve. Déjalo por aquí. Okay. Marcelito, yo sé que siempre se nos quedan cosas, pues, compadre. Es que contigo es reentretenido ponerse a conversar, no paramos nunca, po. Sí, hay harto tema. Yo le voy a hacer una infidencia y de repente paso a la oficina de mi compadre y de repente se nos pasa la tarde, nos ponemos a conversar y a arreglar el mundo. Claro. ¿Por qué? Porque Marcelo es un tremendo contertulio. Yo te quiero agradecer. Todo bien contigo. ¿Y a cuándo vuelves a Chiloé? No, ya volvemos la próxima semana, una semana más. ¿Ya? Yo creo que estamos de vuelta en Chiloé, como te digo, por las etapas finales, ya la última recta que queda del museo, así que esperamos dejar un museo bonito allá. No, hay que ir a conocerlo, yo le dije todo el día en la mañana. Estaremos en la inauguración, me imagino. Todo. No, a mí ya me invitaron. Claro. Después que no me recuerden, yo llego a aparecer. No, si Carlos Carbón siempre me consideran esas cosas. Sí. Y eso, pero para la inauguración yo creo que va a ser por allá en septiembre, cuando pase el invierno. Sí, tirado para fin de año, claro. Porque hay que... Porque en este tiempo no es buen tiempo. Por clima bueno, y por otro lado,
Tú sabes que don Carlos también está construyendo un hotel que todavía ahí está caminando. Un poquito más atrasado en términos de construcción, pero terminando eso yo creo que ya están las condiciones dadas para inaugurar todo el conjunto, digamos. Vamos a ir a hacer un programa allá, compadre. Allá nos vamos a sentar con las buenas razones allá y lo vamos a hacer. No, yo sé que sí. Y desde allá hacemos el próximo, o el que programa que... No, vamos. Claro. Marcelo, yo te agradezco porque yo sé que pasas súper ocupado y te tomas el tiempo de venir, viejo querido. Gracias, gracias. Bueno, Marcelo. Gracias a ti. No, gracias, Marcelo. ¿Sabes por qué? Yo sé que tú eres humilde, pero yo quiero darte las gracias porque, estimados televidentes, ustedes pocos conocen a este personaje. Todos conocemos a Marcelo Santander, pero este es el hombre que lleva a cabo todo, lo que materializa todo lo que ve en el Museo Colchagua, la responsabilidad de este caballero. Todo y un equipo de gente que trabaja. No, claro, a través tuyo. Yo sin desmerecer, déjame saludar a Juanito, saludar a la Pamela, saludar a la Glorita, a toda la gente que trabaja. Fernando, Andy, en fin, toda esa gente que... Sí. Pero Marcelo, tú eres el que los ha liderado. El que se pone en la camiseta todos los días por el trabajo que se hace en el museo. Me gusta tu humildad, Marcelo, pero de repente hay que reconocer las cosas en vida, compadre. Yo en la mañana estaba... Es que es un equipo, en el fondo se yo en la mañana estaba ahí con don Carlos y estabas tú en la oficina y don Carlos dijo, este es el hombre. Pues Marcelo. Claro. Y por algo, tú eres el hombre ahí que maneja todo. Todos son importantes. Marcelo, esa es la cámara, viejo, para que nos vamos despidiendo. Sí, muchas gracias por la invitación, Max. Un saludo a la gente de Santa Cruz. Siempre cordialmente invitados al Museo Colchagua cuando quieran, ahí los colegios, las instituciones de Santa Cruz, que están las puertas abiertas y están los convenios. Y hay acceso liberado para todos los colegios de Santa Cruz, que se pongan en contacto con el teléfono del museo, con nuestra secretaria, con la señora Gloria Contreras, que es la jefa de recepción, y siempre van a ser bien recibidos en el Museo Colchagua. Gracias a ustedes. Siempre. Yo lo recuerdo siempre, y además tienen un descuento, por ahí le hacen a los chicos escolares y hacen la visita al programa. Gratuidad también. Tienen gratuidad también. Yo también lo comento en más de alguna oportunidad. Aquí es la buena razón. Y Marcelo, que les vaya súper bien, que tengan un buen retorno. Hay buenos quesos para allá. Hay buenos quesos, sí. Buen marisco. Sí. Buen marisco. Si yo probo, la gastronomía es buena. Si me traí un quesito de por allá, quesitos de Chiloé, viejo querido, que te vaya muy bien, estimados amigos. Es un programa distinto, un programa en que uno se siente cómodo, con amigos, con gente buena, con gente que aporta, con gente que como es este hombre, que no le gusta decir yo fui, porque hay muchos que levantan la mano diciendo no, este fui yo. No, cuando hagas el bien sobre todo, no levantes las manos y no mires a quién. Dios mediante. El próximo día miércoles, le espero, en la edición 1173 de Las Buenas Razones. Hasta pronto. Muchas gracias.